Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Vamos ya con el resumen semanal de bolsa. Sabes que normalmente lo subo el domingo, pero hoy lo he adelantado al sábado porque mañana tendremos un vídeo especial de oportunidades en acciones para 2023. Si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para estar siempre al tanto de nuestras novedades. Ahora sí, 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Para los que nos gustan los mercados, esta semana viene cargadita de noticias. Por un lado tenemos el martes 13 el dato de inflación en Estados Unidos, un dato que será el preámbulo de la reunión importante que tendrá lugar el miércoles 14, una reunión donde la Fed comunicará su decisión de los tipos de interés y dará pistas de los próximos movimientos. Por tanto, muy importante esta reunión, lo analizaremos la semana que viene. Y además, para tener todavía más sustancia esta semana, el jueves día 15 tendrá lugar la reunión del Banco Central Europeo donde tomará la decisión de los tipos de interés. Recordamos que el dato de la tasa interanual de inflación en noviembre en Europa ya se conoce. Evidentemente sigue siendo muy elevada porque todavía estamos a doble dígito, pero hemos pasado de un dato del 10,6 al 10%. Veremos ahora qué es lo que hace el Banco Central Europeo, si sube únicamente 50 puntos básicos o si por el contrario mantiene subidas de 75 puntos. Bajo mi punto de vista todavía es pronto para que se relajen, porque además esto también influirá en la cotización del euro-dólar. Ahora mismo interesa un euro más fuerte para no seguir importando inflación. Visto un poco lo que nos espera durante la semana, vamos a ver ya en los gráficos niveles a tener en cuenta. Empezamos por índices americanos que esta semana no han podido con las resistencias que marcábamos la semana pasada. Aquí tenemos el gráfico del Nasdaq 100, que ya vemos que en la zona de la media de 200 sesiones se ha frenado el precio. Aquí tenemos una pequeña zona de soporte si trazamos una directriz que viene uniendo estos mínimos de corto plazo. En caso de que pierda esta directriz, probablemente el precio vaya a atacar esta otra directriz que viene uniendo mínimos de un posible canal ascendente. Yo de momento no tendría en consideración este canal, pero en caso de que se dé un nuevo toque en la parte baja, sería una estructura a considerar. Nos vamos a ver ahora la situación del S&P 500. Aquí tenemos el gráfico. Aquí habíamos avisado primero de una divergencia alcista hacia niveles de 4.045. Se cumplió la divergencia y tras cumplirla, cuando estábamos por aquí, decíamos que esta era una zona de resistencia importante, zona de la directriz que viene uniendo máximos, la directriz bajista principal. De momento no ha podido con ella, ha quebrado la directriz que venía uniendo mínimos y ahora el siguiente nivel de soporte lo tendría en la zona de 3.907 puntos. Respecto al Dow Jones, fue el índice que avisó de que podían venir subidas al menos en el corto plazo tras la activación de este pequeño doble suelo. A partir de ahí unas subidas fuertes, pero al igual que otros índices americanos esta semana se han producido caídas. Aquí podríamos trazar todo este movimiento como un posible primer impulso y como dije en vídeos anteriores, aquí lo importante va a ser, en caso de que se dé una corrección a la media de 200 sesiones, si aquí en esta zona la media es capaz de sujetar el precio y actuar como soporte. Lo iremos viendo y comentando. Ahora, el índice que puede dar más pistas en Estados Unidos lo venimos diciendo en vídeos anteriores, que sería el Russell 2000, el índice de pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, ya que en caso de superar este máximo en el entorno de los 2033, llámese este máximo de memoria, activaría objetivo por doble suelo y todo indicaría que esta corrección ya habría terminado. De momento se encuentra peleando en la zona de la media de 200 sesiones, veremos si es capaz de dejarla atrás y superar sobre todo esta zona de máximos. Esto respecto a Estados Unidos. Nos vamos a Europa. Vamos a empezar viendo el DAX en gráfico horario, donde si recuerdas la semana pasada te decía que en caso de perder esta zona de mínimos de los 14.331, el DAX activaba objetivo bajista por rectángulo hacia la zona de los 14.065 aproximadamente. Ahora, de momento, ha respetado esta zona de los 14.158 y si nos vamos a un gráfico diario, la vela del viernes pues no es mala. Aún así, ahora, mientras no se supere esta zona de máximos, en el entorno de los 14.581, corremos el peligro de que quizás se esté iniciando una corrección de todo este tramo impulsivo. Aquí lo que hay que vigilar y lo que va a ser más interesante va a ser lo que hagan los índices europeos cuando se desarrolle esta consolidación, cuando vayan a buscar la zona de la media. Al igual que dije en el índice Dow Jones, va a ser muy importante que la media empiece a funcionar de soporte. Ahora nos vamos al Eurostoxx, que fue uno de los índices que avisó en Europa de subidas de corto plazo tras la aparición de este doble suelo. A partir de ahí un rebote muy fuerte. Y aquí también podemos trazar un Fibonacci para ir controlando los niveles del 38,250 y el 61,8, que ahora mismo pasaría por el nivel de 3.540. Si nos vamos al IBEX,
Mejoró en el corto plazo tras la superación de los 7.699 y ahora el precio se encuentra un poquito en tierra de nadie. Perdió este pequeño soporte de los 8.282 y a partir de ahí vino una pequeña caída. La vela del viernes es una vela de menos a más, donde entró dinero en una zona que antes era resistencia, la zona de los 8.200 puntos. Este sería el primer soporte a vigilar en el IBEX de cara a la próxima semana. Después ya habría que vigilar la zona de la media y los 7.990 puntos. Nos vamos al FTSE, que de momento no ha podido con la primera resistencia que marcamos, esta zona de los 7.580. Desde aquí se ha frenado el precio, al menos en primera instancia, y esta sería la primera zona a superar, pero es que después ya tendría otra zona muy cercana, la zona de los 7.679. En cuanto a soportes tendríamos la zona de la media y niveles Fibonacci de esta última subida, una subida que vino tras la aparición de esta vela con sombra inferior. Nos vamos al MIB italiano, que al igual que el Eurostoxx fue otro índice que avisó de posibles subidas en Europa, al menos en el corto plazo, tras la aparición de este pequeño doble suelo, a partir de ahí subidas fuertes, y aquí también podríamos trazar un posible primer impulso. Así, de esta forma, estaremos controlando los niveles Fibonacci. Perdió este soporte de corto plazo durante esta semana, el soporte de los 24.194, aunque la vela del viernes no es del todo negativa porque deja una vela con sombra inferior. De todas formas, aquí lo que hay que vigilar es cuando se da una corrección a la media, si la media empieza a funcionar de soporte. Nos vamos al CAC, índice francés, donde también podríamos trazar un posible primer impulso y donde también podemos vigilar niveles Fibonacci de esta última subida. Yo no sé si desde aquí ya vamos a visitar estos niveles. Puede que el precio continúe subiendo y por tanto tengamos que seguir ampliando el impulso. Lo iremos comentando. Respecto al VIX, el índice de volatilidad del SP500 ha tenido un rebote esta semana desde zonas de soporte, además ha superado esta directriz que venía uniendo máximos y ahora está luchando contra la primera zona de resistencia importante, los 22.64. En caso de dejarla atrás, habrá que estar pendiente a la zona de la media de 200 sesiones, una media que de momento está en fase descendente. En el apartado de acciones vamos a ver las 6 acciones que me habéis pedido para esta semana. No vamos a ver muchas más porque esta semana hemos analizado las 35 acciones del IBEX y el domingo tendremos el vídeo de oportunidades que espero que no te lo pierdas porque va a estar muy interesante. Por tanto, tenéis ahí mucho material, no os quejéis que son las 11:30 de la noche, viernes, y es que encima a Argentina y Holanda se les da por jugar la prórroga. Para un día que quiero que terminen temprano, en fin, al menos ganó Argentina. Bueno, vamos ya a analizar las acciones, que ya sabes que me gusta ir siempre al grano y ya me estoy liando un poco. Empezando por Viscofan, aquí podríamos marcar una especie de doble suelo hacia niveles de 62,90, que prácticamente ya habría cumplido. El valor está en subida libre, no tiene resistencias por el camino y en cuanto a soportes podríamos vigilar la zona de los 60,35, que es la zona que antes era resistencia, después la directriz azul y la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente. Por último, el nivel a vigilar sería el mínimo anterior, que estaría en niveles de 56,10. Nos vamos a otra acción española, A3 Media, que ha tenido un fortísimo rebote desde los niveles de 2,50 activase aquí un pequeño doble suelo. A partir de ahí cumplió el objetivo y el rebote se extendió bastante. Toda esta subida se podría medir como un posible primer impulso. Veremos si en algún momento se da una corrección a una zona Fibonacci. En caso de que el precio continúe subiendo, la siguiente zona de resistencia importante estaría en niveles de 3,82. Aquí arriba, desde luego, por lo menos bajo mi forma de entender el mercado, no es momento de comprar, y no es momento de comprar porque no tenemos ningún soporte cercano. En caso de que corrija la media, se podría vigilar por si aquí te forma alguna señal. Nos vamos a la siguiente, iDreams, que para largo plazo activó y cumplió ya el objetivo por doble suelo o por rectángulo hacia niveles de 10,09 y una vez que cumple el objetivo pierde la directriz bajista principal y empieza a desarrollar máximos y mínimos decrecientes. La media de 200 sesiones sigue en fase descendente, no ha roto ninguna resistencia importante, por lo que de momento no me parece una acción interesante. Lo único algo positivo es la vela que ha dejado esta semana, una vela con sombra inferior alargada, que marca soporte en el entorno de los 3,59. Primera zona de resistencia, esta doble directriz amplia que viene guiando la secuencia de máximos, y después ya tendría como resistencia los 4,71. Nos vamos ahora a ver la situación de PayPal, una acción que ha tenido fortísimas caídas desde niveles de 310. Fíjate toda esta caída que ha tenido PayPal, y para los que digan que no vale absolutamente de nada el análisis técnico, si recuerdas, aquí habíamos avisado de un pequeño deterioro tras la
pérdida de esta directriz azul. Después confirmó deterioro tras perder este nivel de 223.90. Perdió esta zona, activó doble techo y bueno, las caídas se fueron sucediendo, además con varios huecos bajistas por el camino. Ahora, esta caída ha sido muy vertical y quizás haya sido excesivamente castigada. Sin embargo, técnicamente, de momento no ha dado ninguna señal positiva, ya que no ha roto ninguna resistencia importante. Primera zona de soporte lo tendría en los 67-64, primera zona de resistencia esta doble directriz azul y después esta zona sombreada en el entorno de los $100. Aquí sería muy interesante que el precio fuese a testear de nuevo los 67-64 y después superase esta zona de máximos, porque en ese escenario estaría activando una estructura de doble suelo. De momento, lo único positivo es que la media parece que se está aplanando, pero cada vez que el precio la va a visitar sale rechazado. Nos vamos a la siguiente acción, Shopify, que es otra acción que también ha sufrido muchísimo y que es otra acción que también avisó de que podían venir caídas. Avisó tras perder esta antigua zona de mínimos, con una divergencia bajista en gráfico semanal. Aquí no se aprecia porque es gráfico diario. Bien, caídas fuertes en Shopify y ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, pues tenemos aquí una zona de resistencia muy clara, esta zona sombreada, en el entorno de los 45,50. Superar esta zona sería la primera señal positiva. ¿Qué sería aquí interesante? Que el precio estuviese por aquí un poco revoloteando y después superase los 45,50, porque en ese escenario estaría activando una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Falta mucho para ello, pero en todo caso, si es capaz de superar los 45,50, sería una primera señal positiva. Primera zona de soporte, esta directriz azul que viene guiando la secuencia de mínimos y máximos crecientes de corto plazo y la zona de la media. Después ya tendría los 34,38. Nos vamos a otra acción que también ha sufrido, como sería Datadog, que tiene niveles bastante claros tanto de soportes como resistencias. Soportes. Para corto plazo los 66,73. Resistencias. La primera, la directriz bajista principal. Esta directriz azul que viene uniendo máximos. En caso de superar la directriz, después ya tendría esta otra zona sombreada que aquí era soporte y una vez roto ha empezado a funcionar de resistencia. Además, si consigue superar esta zona, después aún tendría que superar la zona de la media que sigue en fase descendente. Por tanto, muchos obstáculos por el camino. En caso de superar todos estos obstáculos de corto plazo, tendría esta otra zona sombreada en el entorno de los $121 como siguiente obstáculos para medio-largo plazo. Queda todavía un mundo para ello. De momento no ha dado ninguna señal positiva, por lo tanto, de momento, precaución. En el apartado de divisas vamos a comentar la situación del euro-dólar, que ya hace tiempo hemos dicho que había mejorado tras la superación de esta directriz bajista principal dibujada en color rojo. Superó la directriz y ahora está desarrollando una secuencia de mínimos y máximos crecientes. Sería importante para medio-largo plazo que la media fuese capaz de girarse al alza y empezase a funcionar de soporte. Siguiente zona de resistencia, los 1.0650 y los 1.0790. Respecto al oro, continúa en proceso de rebote tras la activación de este triple suelo hacia niveles de 1.850 aproximadamente. De momento la subida se ha frenado en la zona del antiguo máximo en el entorno de los 1.826 y para corto plazo tendría primera zona de soporte en los 1.785 en la zona de la media y en los 1.719, los mínimos de esta vela donde decíamos que formaba un soporte de corto plazo. Nos vamos a ver ahora la situación de la plata, que mejoró claramente tras la superación del nivel de 20,89, esta zona que te decía que era una zona de resistencia importante y una vez superada empieza a funcionar de soporte. Continúan las subidas en la plata, la siguiente zona de resistencia a vigilar sería la directriz roja que viene uniendo máximos. Primer soporte de corto plazo, los 20,18, una zona que antes era resistencia y aquí funcionó de soporte. Respecto al Brent, si te acuerdas la semana pasada marcábamos esta zona de soporte en el entorno de los 81,23, pero te decía que lo más probable, por lo menos bajo mi punto de vista, era que terminásemos perdiendo el soporte. Bien, pues esta semana hemos perdido el soporte, la media de 200 sesiones está girada a la baja y ahora ya la siguiente zona a vigilar sería esta zona de los 65,70. Respecto al gas natural, aquí tenemos el gráfico, un gráfico muy curioso porque si te fijas, primero hizo un amago de superar esta zona de máximos y a partir de ahí vinieron caídas. Después hizo un amago de perder esta zona de mínimos,
perdió la zona de mínimos y a partir de ahí fue capaz de recuperar. Ahora, niveles a tener en cuenta. Primera zona de resistencia, los 7,55, una zona que aquí funcionó de soporte y aquí funcionó de resistencia. Y como zona de soporte yo tomaría esta zona que sería bastante amplia, esta zona sombreada gris. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana porque se vienen vídeos muy interesantes y no quiero que los pierdas. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.